y a mi compañera Irene para que puedan presentar a los siguientes invitados. He de decirles, fíjense que la mayoría de ellos tienen un peinado maravilloso parecido al mío. Muchas gracias a todos, Álvaro, muchas gracias, Miguel. Gracias. Irene, dais vosotros. Gracias. Muchísimas gracias, Daniel, y muchísimas gracias a los que seguís conectados, que imagino que seréis todos, porque nos seguimos adelante en este Virtual Summit de Thinking Heads, en una mesa redonda que va a ser casi, o yo diría, más interesante que la siguiente, porque tendremos la visión de distintos economistas y de la teoría económica sobre por qué vías debe transcurrir la recuperación. Lo haremos desde el punto de vista macro, desde el punto de vista micro. Yo creo que son visiones, además, que están muy unidas en esta crisis que enfrentamos y que, además, merecen la pena después del debate tan intenso que acabamos de vivir entre dos personas que han sido exministros, que han dirigido la oficina económica y que nos han podido aportar una visión de lo que es el trabajo desde la gestión pública de una crisis tan dificultosa que en principio comenzó como sanitaria, que todavía no hemos terminado de superar y que cada vez con más indicadores se revela como una crisis económica muy profunda. Quiero dar la bienvenida a todos los ponentes que van a participar conmigo en este panel. Muchísimas gracias por vuestra colaboración en el informe que juntos hemos elaborado y que hoy presentamos y que pretendemos debatir sobre lo que es el futuro post-COVID y esas claves de la nueva normalidad de la que tanto estamos hablando ahora. Veo ya aquí a Javier Díaz Jiménez, experto en macroeconomía y profesor de economía en IES, con el que he tenido la oportunidad de hablar. Contaremos también con José Carlos Díez, conocido también economista, autor de varios libros y profesor en la Universidad de Alcalá y director de la Cátedra Financiera sobre Realidad Financiera Thinking Heads, Universidad de Alcalá, que creo que se conectará con nosotros en cuanto pueda. Está aquí. Fenomenal. Pues no os veo, pero es intuyo, pues. Y Carlos Rodríguez Brown, que espero que se haya ya destapado los oídos. En nosotros nos puedes oír, Carlos, catedrático de Histórica del Pensamiento Económico en la Universidad Complutense de Madrid y también autor y divulgador de varias obras. Bueno, yo en este caso sí que creo que tampoco necesitáis presentación, la necesitamos Irene y yo soy Miri Barreira, directora de consultoría en Thinking Heads, y junto con mi compañera Irene, que nos va a echar una mano en esta dinámica que queremos abrir, en la que puedan participar todas las personas que nos están siguiendo en este Virtual Summit. Hemos trabajado juntas en el informe que os hemos transmitido y que queremos debatir y en el que queremos profundizar, porque además en esta crisis en la que estamos viviendo, cada día vamos conociendo diferentes datos y diferentes indicadores que nos van colocando sobre la realidad de lo que nos queda por afrontar. Entonces, yo me gustaría también seguir una dinámica similar a la que ha mantenido Daniel con Miguel Sebastián y con Álvaro Nadal. Trataremos 3 grandes bloques y, si os parece, también podemos intercalar un poco las preguntas que yo animo que nos hagan todas las personas que están siguiendo este webinar. Entonces, yo creo que hemos vivido un debate muy intenso entre Miguel y Álvaro, pero creo que hay una pregunta que todavía sigue sobrevolando y creo que debería ser el primer bloque que podemos afrontar, que es la profundidad de la crisis. Hoy hemos conocido el dato de contabilidad nacional del Instituto Nacional de Estadística del primer trimestre, un retroceso de 5,2% del PIB en el primer trimestre, que apenas nos permite advertir, bueno, siendo una caída histórica, creo que no se recuerda desde 2009, nos permite pensar ya en una recesión. ¿Qué valoráis vosotros? ¿Qué números le ponemos a la profundidad de la crisis que estamos afrontando? Empezamos, si os parece, por Javier mismo, si queréis. Bueno, Javier. pues obviamente, hola, buenas tardes a todos, la verdad, y gracias por haberme invitado. Ha sido un placer estar aquí. Antes de contestarte, yo tengo que decir que me ha gustado mucho el debate de antes. Miguel ha hablado de políticas de demanda y de oferta. Me parece que es un lenguaje un poco anticuado y viejuno y yo entiendo que los keynesianos pues no sepan qué hacer porque lógicamente esto no tiene nada que ver con la demanda y no hay que reconstruir nada porque no se ha roto nada, ¿no?
En cambio, los economistas neoclásicos, pues sí que sabemos lo que hay que hacer con la oferta, que básicamente es dejarla correr. Eso es lo que hay que hacer, ¿ok? Pero bueno, ya, es que si no lo decía me daba un ataque, ¿no? Y ahora dicho esto... Ofendido por keynesiano. Aquí todo el mundo animado y adelante. Aquí que cada palo aguante su vela. José Carlos tendrá que decir lo que le parezca y Carlos pues también, ¿no? O sea, Carlos yo creo que no se va a ofender de ninguna de las maneras, pero bueno... Pues el número es brutal, el número es devastador. El número cuesta trabajo creérselo, sobre todo si tenemos en cuenta que son 2 semanas de marzo, en realidad. O sea, que si uno extrapolara eso a ninguna cosa, yo no quiero ni pensar en exactamente eso qué es lo que quiere decir. Y ahora tengo 2 o 3 matices bueno, pues que invitan un poco a la esperanza, una vez que de verdad que me parece muy importante que quede claro que frivolizar en esta situación es terrible y eso, o sea, que no, ya está. O sea, todos nuestros corazones sangran y el mío el que más, si es que hay que hacer un concurso de corazones sangrantes, ¿no? Pero dicho esto, bueno, pues primero de todo, es un número en línea con los números, un poco mejor que el número francés, en línea con los demás. Seguro que cuando salga el número italiano, pues va a ser un poco mejor que el número italiano, probablemente. Eso por una parte, lo que a mí me parece positivo es que las políticas de sálvese quien pueda, pues van a tener un freno, ¿no? Van a tener un dato que donde todos estamos, no en el mismo barco, pero en un barco parecido, ¿no? Y la segunda cosa es que es verdad que los primeros impactos van a ser muy duros, pero después es más fácil crecer por una razón estadística tonta, y es que ya estás empezando de un sitio más bajo. Y segundo, porque desde el primer momento o sea, ya desde mediados de marzo, la economía lleva adaptándose. O sea, no es una reconstrucción, pero sí es una adaptación. Y entonces las personas, las empresas, las administraciones públicas, las instituciones transnacionales, todos llevan adaptándose a esta nueva situación tan dramática que estamos viviendo y están empezando pues no sé, a pensar yo qué voy a hacer en esta nueva economía. O sea que y a pesar de que España es un territorio especialmente vulnerable por todo lo que ya hemos comentado, el turismo, la cantidad de clientes que tienen las empresas españolas que son no residentes, que no van a poder viajar, en fin, por todos esos problemas, me parece que todavía yo no he perdido la esperanza de que haya una cierta recuperación en los últimos 2 trimestres de este año y que los números cuando cierre el ejercicio no vayan a ser tan devastadores como este dato que hemos visto. José Carlos, por ejemplo, ¿tú qué crees? Bueno, hombre, si el mundo fuera tan fácil como piensan los neoclásicos, pues ya está, ¿no? No habría que hacer nada y, ¿no? Todos somos racionales, no tenemos miedo, entonces, ¿no? Las ventas de casas en todo el mundo, en Estados Unidos también, serían las mismas en cuanto se quite el desconfinamiento. De hecho, ya estarían comprando casas porque las pueden comprar por internet, ¿no? Las ventas de coches serían las mismas, la inversión de las empresas serían las mismas, pero bueno, yo creo que eso no va a pasar, ¿no? Javier me dijo hace un mes que si esto duraba más de un mes que estaba de acuerdo conmigo, pero le veo que todavía no se ha adaptado, ¿no? ¿Sabes? Te cuesta asumir. ¿Puedo medio 20 segundos? O sea, es que hay una cosa a ver, dejan 20 segundos. Aquí ha habido un cambio fundamental en precios relativos, ¿ok? ¿Cuál es el cambio de precios relativos? Ha habido un riesgo que antes llevábamos todos con alegría y deportividad, que era el riesgo de una pandemia y que ahora se ha materializado. Y ahora el coste y este cambio de precios relativos ha cambiado todos los incentivos y ha cambiado el comportamiento exactamente como tú dices, José Carlos. O sea, que ahora la adaptación es a un mundo con unos precios relativos distintos, donde la proximidad es muy cara y la cercanía es muy barata. O sea, que yo no he dicho que este mundo vaya a parecerse al anterior. Si me preguntan ahora mismo, no se va a parecer al anterior nunca jamás. O sea, hasta que los precios relativos vuelvan a donde estaban antes. Y yo eso simplemente no veo que pase. ¿Qué cambio de precios relativos ha habido en el Volkswagen Golf? Por supuesto que ha habido un cambio de precios relativos en el Volkswagen Golf. Un Volkswagen Golf hoy se ha vuelto mucho más barato que antes porque el transporte público
dado que congestión, o sea, dado que el transporte público es en cercanía y en proximidad, se ha vuelto mucho más caro. Entonces, más fácil, porque si es sí, más barato, el habrá precio más demanda y relativo. más compras de Volkswagen Golf, ¿no? Yo lo que Claro, creo claro, que eso los seguro, próximos por meses, supuesto. a ver, pues yo te anticipo, en los próximos meses las ventas de Volkswagen Golf en Europa van a caer un 50%. Javier, coño, vamos a centrarnos porque si no, ¿no? Entonces, sobre eso... La utilización del transporte privado, o sea, esto es complicado porque es un bien duradero. La utilización, ¿tú qué crees que va a pasar? En serio, pero vamos a hacerlo bien y en serio, en todas las cosas, aparte de que nos divirtamos tú y yo, para que nos entiendan los demás. ¿Tú qué piensas que va a pasar en los próximos meses entre el transporte privado y el transporte público? ¿Cómo han cambiado los precios relativos de eso? ¿Y qué es lo que qué van a hacer las personas que decidan transportarse? Porque el transporte entero va a caer. Pero dentro del mix de transporte, ¿tú qué te parece? ¿Que va a haber más privado público que había antes o menos privado público que había antes? ¿Y a qué se debe eso? Y yo ahí conjeturo que va a haber más transporte privado y que se debe a que un transporte privado te permite distancia y un transporte público te obliga a la cercanía. Eso es lo que te digo. Y ahora, si sigues un poco más allá, y esto con... ¿Cuánto vais a bajar los másters del IES si son digitales y no presenciales y tenéis que asumir una caída de demanda? Pues como todos, bajaréis un 30% en el MBA, ya lo verás, te lo anticipo yo. Y a ti te tendrán que recortar el sueldo, digo yo, porque es que si no, no, primero, ya me lo han recortado. Y dos, por supuesto que... Pues más que te lo recortarán, ya verás, más. Seguro, te firmo el 30%, ya, pero es exactamente lo que he dicho. Porque ahora el máster del IES se ha vuelto muchísimo más caro. ¿Por qué? Pues porque requiere cercanía. Y como requiere cercanía y no tengo manera de convencer a la gente que se me agolpe en un aula... Yo creo que vamos a... Un momento, si me permitís. Yo, antes de decidir si me tengo que comprar un coche o hacer el máster del IES, me gustaría saber también la opinión de Carlos Rodríguez Brown, si os parece... Bueno, espera que diga un poco el escenario, que no lo contaba, ¿no? No tardo nada, ¿eh? Bueno, yo creo que el dato de hoy es especialmente negativo, especialmente la parte de exportaciones y de consumo, una caída del 8% trimestral, eso es algo imprevisto. La parte de exportaciones ya venía de antes, porque China tuvo un impacto muy fuerte sobre el comercio mundial en febrero y no solo las 2 últimas semanas. Pero la parte de consumo sí, ¿no? Por lo tanto, el segundo trimestre se anticipa muy negativo y ese segundo trimestre nos lleva al escenario pues, más negativo del Banco de España. Yo creo que vamos a ver una caída de PIB del menos 13% o por ese nivel, ¿no? Es algo desproporcionado y bueno, ¿no? El empleo irá en la misma proporción y lo que suele pasar en esos escenarios, salvo los racionales y de los de expectativas racionales, que hay algunos, no muchos, pero hay algunos, pues es que somos humanos, tenemos miedo y la gente deja de comprar coches, deja de comprar casas, retrasa sus decisiones de inversión en las empresas y retrasa sus decisiones de creación de empleo. Por lo tanto, el ciclo tiene un componente muy potente y tardará mucho en reactivarse. Sí, es otro tema que es muy interesante, si os parece, tratamos después también, que es que el componente emocional y cómo van a ir las dinámicas de consumo más allá de los incentivos, de cómo se van a comportar los consumidores. El escenario de Carlos, que estoy deseando oír, no sé si se le ha destapado los oídos o no. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Estoy encantado de estar con Javier y José Carlos. Me encanta el debate. En realidad, por supuesto que no me tapé nada los oídos. Yo conozco a Miguel Sebastián hace muchos años, es compañero mío de la facultad. Así que por supuesto que no me tapé los oídos. Me gustaría empezar por responderle a él. Y es que vamos a ver, yo tendría un poco de cuidado con esta cuestión que nos ha pasado en la última década, y es que al parecer las políticas monetarias expansivas solo afectan a los precios relativos y no afectan al nivel general de precios. Nosotros los economistas sabemos que uno de los efectos de las expansiones monetarias, esto tiene que ver con la discusión del panel de ahora, las expansiones monetarias siempre han afectado a los precios relativos. Esto lo sabemos desde Cantillón en el siglo XVIII. Pero sí es verdad que, digamos, un monetarismo un poco simple asocia todo incremento de la expansión monetaria a un incremento del nivel general de precios. Y esto no es necesariamente así, como ya supieron, los cuantitativistas desde siempre, y es que tú tienes que combinar la expansión
de la cantidad de dinero con la velocidad de circulación. Y si te sube uno y se derrumba la otra, pues entonces es perfectamente posible que no tengas un incremento en el nivel general de precios. Esto no quiere decir que esto sea juerga, y por eso me voy a meter con Miguel, que decía, bueno, si la cosa viene a ser como antes, pues entonces, oye, viva la expansión de M mientras nos caiga V y no suba P, y entonces, pues a correr. Tengamos cuidado con eso. En cuanto al tema específico de esta ronda que tú hacías, yo creo que ahí estoy de acuerdo con lo que habéis dicho, sobre todo con lo que ha dicho José Carlos. Yo creo que tenemos una primera mitad del año que va a ser catastrófica. A mí no me cabe ninguna duda de eso, y por supuesto, vamos, me sorprendería mucho que el segundo trimestre no fuera peor que el primero. Lo lógico es que el segundo trimestre vaya a ser sustancialmente peor que el primero. Así que no estamos, a la pregunta que hacías, no estamos ante los peores datos van a ser en el trimestre que estamos viviendo ahora, tanto en actividad como en empleo. La discusión sobre la recuperación, yo tiendo ahí a pensar que vamos a tener un efecto rebote, en el sentido de que va a haber una recuperación. Me imagino que lo notaremos en la segunda mitad del año. Después la cosa, yo creo que se va a complicar, pero la caída va a ser tan brutal en la primera mitad, digamos, que no me extrañaría que tuviéramos una segunda mitad con algún rebote. Eso ya nos enlaza, a lo mejor, si veis, porque, veamos, visto que todo es relativo, incluso los precios, y no sabemos muy bien cómo se va a comportar el consumo, ni siquiera, incluso el problema quizá, más allá de un debate viejuno, tampoco sabemos cómo se va a comportar la demanda, porque sobre cómo va a transcurrir la recuperación, y en esto quiero recordar que es verdad que Javier tenía su visión de que primero de nada hay que resolver la crisis sanitaria. Y es verdad que en ocasiones estamos olvidando esa gran desafío que tiene todavía de España, y que eso nos marca cualquier cálculo que podamos hacer, cualquier previsión a largo plazo. Pero sí que es verdad que vamos teniendo datos un poco de cómo empieza a transcurrir nuestra salida de este. Por ejemplo, ahora tenemos sobre la mesa un plan de desescalada. Es decir, ahora mismo sí que sabemos cómo van a ser los ritmos, cómo se puede comportar el mes de mayo o cómo se puede comportar el mes de junio. Entonces, también sería interesante cómo veis vosotros que esa pequeña oferta que se puede abrir, primero si se va a poder abrir, que es un tema que yo creo que ya ha causado cierta polémica, si es sostenible y rentable una actividad económica que tiene que abrir para un tercio de sus clientes, y en segundo lugar, cómo se va a traducir eso en términos de recuperación, porque sabíamos que está en una crisis sectorial, pero en cierto modo esto va a ahondar en las asimetrías dentro de los sectores en función de las distintas características de los comercios, de los locales. ¿Cómo lo veis vosotros esto? Bueno, yo aquí en realidad hay dos comentarios. El primero, me parece que, y estoy de acuerdo, lo ha comentado antes José Carlos, hay una restricción que es el imperativo legal, que es el estado de alarma, y en cada país la manera en que han interpretado la alarma sanitaria y la respuesta de las autoridades públicas del control del confinamiento de la población y la mitigación del riesgo sanitario. Y ya está. Pero además de eso, y esa restricción puede que sea vinculante o puede que no. Si a mí ahora mismo me dejan salir de mi casa e irme a mi bar favorito de Madrid, que es un bar de cañas lleno de gente, pues no iría, francamente. O sea, no tengo ningún interés en ir ahí, ¿no? Y no hace falta que me lo prohíban, porque entiendo el riesgo. Y yo cuando voy a la compra al supermercado, pues miro a los que están a mi alrededor como homicidas en potencia, y ellos me miran a mí también como homicidas potenciales. Y estamos todos un poco tensos de cuánto te acercas, de si no te... En fin, y ya está. Y eso no requiere ninguna prohibición, requiere que nos hayamos convencido de que el riesgo existe y es real, ¿no? Entonces la idea esta de que esto es solo un problema de cuando se acaben las restricciones legales me parece que está confundida, porque lo que va a cambiar es la percepción del riesgo y la voluntad de aseguramiento de unos y de otros, y el nuevo mundo, la nueva economía. Vamos a tener que adaptar todos los negocios, toda la actividad, todas las decisiones, las personales, las familiares, las empresariales, a este mundo donde, insisto, mi manera de explicarlo es como con un nuevo riesgo que se ha materializado y un cambio profundo en precios relativos, que es lo que esto ha creado.
Y una vez dicho esto, la otra idea que a mí me parece muy importante es que el hecho de que no podamos hacer o no vayamos a hacer lo que hacíamos antes, no quiere decir que no vayamos a hacer nada. Y entonces vamos a hacer algo, todos vamos a hacer algo, todos estamos pensando en, no quiero decir reinventarnos porque me parece una cursilada, o sea, pero estamos pensando en cambiar y vamos a aceptar que necesariamente cuando podamos salir, vamos a salir, o no, ya veremos, unos sí, unos no, unos más, unos menos, pero a un mundo distinto y donde vamos a tener que hacer otras cosas, y ese es el problema de la adaptación. En el caso de la economía española, me parece que la adaptación va a ser mucho más intensa porque España, su ventaja, una de sus principales ventajas competitivas y comparativas es la aglomeración. Lo que diferencia a España es lo bien que nos agolpamos los españoles. Empezamos con las fallas, continuamos con la Semana Santa, la Feria de Abril, las hogueras de San Juan, San Isidro, en fin, los castellets. O sea, que aquí no se salva a nadie, ¿no? Y lo que hacemos es juntarnos y llenamos los bares y somos cariñosos y nos damos besos y abrazos y todo eso. Y los abrazos, José Carlos, se han vuelto mucho más caros. Abrazar a mi madre es brutalmente caro y no la voy a... Y a veces voy a verla porque tiene 85 años y le llevo comida y quiero... Pero no le doy ningún abrazo porque es muy caro abrazar, ¿no? Y no sé cuándo va a volver, si el coste de los abrazos va a ser más pequeño. Entonces, ese es el nuevo mundo. ¿Y cuánto vamos a tardar en reaccionar y adaptarnos? Pues va a depender de muchas cosas, ¿no? Y obviamente de la política económica, cómo va a ser, cómo se van a materializar estas ayudas, bla, bla, toda esta cosa que a lo mejor la queremos discutir en el próximo, más adelante. Pero no veo, lo que no veo es que sea determinante los detalles de si desconfino así o asá, o si... Pues no, yo echo de menos el mar. El día que me pueda ir al mar, te aseguro que me voy a ir al mar, pero porque me muero de ganas de irme al mar. Y después, dependiendo de cómo vaya a ser lo de irme al mar, ¿vale? O sea, que no sé si va a ser como me lo imagino o no, tengo muchas ganas de hacer eso. Pero no sé cuándo y estoy dispuesto a esperar. Si no lo tengo claro, voy a seguir siendo prudente, me voy a quedar en casa. Y José Carlos ve que no afectan las fases distintas que se han marcado, da igual, lo que importa es el objetivo final. Hombre, bueno, sí afectan, ¿no? Bueno, por suerte la parte irracional, ¿no? Tiene partes negativas porque, ¿no?, te asustas y contraes el consumo y eso, pero tiene la parte positiva, que es el instinto de supervivencia, ¿no? Si un empresario fuera racional, pues no abriría ningún bar en España hasta que le dejen llenar por lo menos el 60 o el 70% del negocio. Con un 30% que han hecho la fase de desescalada, producen por debajo del punto de equilibrio que decimos los economistas en las clases de primero de micro de la facultad a los jóvenes economistas, y no abriría ninguno. Pero bueno, como los economistas no sabemos nada de negocios, somos un desastre. Yo sí, porque lo he aprendido fuera, pero vamos, en la universidad no aprendes nada de negocios, ni aprendes nada de los mercados financieros, o sea, desaprendes sobre mercados financieros. Pues hay irracionalidad, el empresario querrá abrir, se buscará la vida, irán a la economía informal, trabajará solo la familia con un sueldo muy bajo para empezar a mover el negocio, porque su instinto es permanecer y que el negocio siga, ¿no? Yo creo que la parte hotelera, que será más difícil, pues también empezarán así, ¿no? Con una cosa muy restringida, con muy poca calidad de servicio, sin dar desayunos para que no haya abrazos y que lleven el desayuno a las habitaciones, y un poco habrá esa reacción, ¿no? El problema en España es que la economía española es una economía extremadamente abierta en las exportaciones de bienes, extremadamente abierta en las exportaciones de servicios, especialmente turístico, y extremadamente abierta en la financiación, ¿no? Recibimos mucha financiación del exterior. Y yo creo que los tres canales del exterior van a ser negativos para España. Yo creo que el principal bien de exportación es el automóvil, ¿no? Y me cuesta creer que las ventas de coches en Europa este año sean menos de una caída del 30 o el 40% con respecto al año pasado, por lo tanto se van a producir menos coches, y en España también, para exportar. El turismo va a costar mucho, básicamente porque va a haber muy poca conectividad aérea, ¿no? Y eso para España es determinante. Hay que venir en avión, no cuesta venir en otros sitios, especialmente Baleares este verano, pues prácticamente está perdida la temporada, y en Canarias vamos a ver, porque su temporada empieza en octubre y pueden llegar con algo mejor, ¿no? Y luego en la parte nacional, pues
mi percepción, ¿eh? No, ahora es muy difícil anticipar la reacción de las personas ante un hecho inesperado y en masa, ¿no? Y en una sociedad no sabemos qué comportamiento van a tener. Al final, si miramos un poco el comportamiento del atentado del 11 de septiembre en 2001 en Estados Unidos, yo estuve en Nueva York en el verano de 2002, la ciudad estaba parada, los restaurantes estaban medio cerrados, había miedo a una guerra bacteriológica, no podías coger la comida, te la servía alguien, ¿no? En Madrid hubo un atentado dramático el 11 de marzo del 2004 y a finales de marzo las discotecas de Madrid estaban abiertas. Es verdad que había duelo, había luto, pero ¿no? Los madrileños nos acostumbramos. Yo creo que perderemos el miedo al virus, ayudará cuando haya un antiviral y un fármaco, y perderemos el miedo al riesgo, porque si mides el riesgo racionalmente, como hacen los neoclásicos, las estimaciones que hay de contagio en España dicen que la tasa de mortalidad de este virus está por debajo del 1%. Incluso una probabilidad condicionada con menos de 65 años y teniendo neumonía, no tendrías una probabilidad de fallecer superior al 3%, ¿no? Por lo tanto, bueno, es mucho más probable seguramente tener un accidente de tráfico, ¿no? No mortal, pero sí grave, que morir por coronavirus si eres menor de 65 años. Entonces, yo creo que habrá que proteger mucho a las madres, como dice Javier, ¿no? Y a las personas mayores de 65 años, especialmente a las mayores de 80, ¿no? Que es donde está la tasa de mortalidad muy alta, y a personas pues, con problemas respiratorios, y ¿no? Yo creo que ahí es donde hay que tener un especial cuidado. En el resto tendremos que tener el sistema sanitario y de salud, que creo que ya está, ¿no? Hemos descongestionado las UCIs, tenemos hospitales de campaña, ¿no? Me gustaría saber si Carlos Rodríguez Brown está de acuerdo con la intervención del Estado en la crisis sanitaria o no. ¿No? Quería recortar el gasto sanitario en la campaña en abril, que tuvimos un debate un 5%, no sé si ahora sigue pensando eso. Y el gasto sanitario en España del sector público ha debido aumentar, Carlos, como un 30 o un 40% en el presupuesto de este año, ¿no? Entonces, no sé si estás de acuerdo o no. Y dos, yo creo que vamos... Y ahora hablamos, si queréis, al peor escenario por la parte financiera, ¿no? Creo que nos pilla endeudados, ¿no? Y creo que la crisis va a venir por la financiación, creo, ¿eh? El shock más fuerte, que no es neoclásico, porque, ¿no? Si pensaran todos como Javier, pues nos comprarían los bonos, pero yo creo que no nos van a comprar los bonos. Eso también está muy vinculado al gasto público. Yo engancho esa pregunta a Carlos de cómo ve que va a afectar el plan de desconfinamiento en esa evolución de lo que tú predecías como una W, y también yo creo que es una pregunta interesante lanzar, es decir, ¿qué papel tiene el gasto público en esto y sobre todo cómo lo vamos a financiar? Porque esa es otra pregunta asociada. No me digas, o sea que hay que financiarlo, que no es gratis, como dicen los socialistas, pero bueno, pero qué barbaridad, qué cosa, vale. Dicen. Los socialistas siempre están con este juego de que qué barbaridad, qué malo es bajar el gasto público, ¿no? Entonces ahora me dice José Carlos, ha subido el gasto en sanidad, y entonces, ¿qué pasa? Tú lo bajarías, los liberales van a dejar a los moribundos en las calles, en fin. Todo este camelo lo que hace es resaltar una vieja noción, que espero que esto le guste a Javier, espero que esto lo enseñéis en el IES, y es que el gasto público no es gratis, al menos desde el maná. El maná fue gratis, ¿vale? El maná brotó de las manos generosas de Dios nuestro Señor. Y desde el maná el gasto público es gratis. O sea que si el gasto público en sanidad es bueno y hay que subirlo en una pandemia, entonces, José Carlos, o lo bajas en otros capítulos, o si no, tienes que explicarme qué efecto va a tener sobre el conjunto de la economía la subida de los impuestos, que es indispensable para financiar la subida del gasto público. Y si no, no podemos jugar. Si no podemos jugar hasta a este juego tan demagógico de los políticos, mantengámoslo fuera de nuestro escenario, que dicen que aquí el gasto público es gratis. No, mire, no es gratis, ¿eh? Entonces, si lo vas a subir, o acordamos que lo vamos a subir. Pero yo te contesto a ti, pero contéstame tú a mí. ¿Tú habrías atendido el aumento del gasto público? No, espera. No puedes hacer pero dímelo. Clásico tuyo, fijarte solo, en los efectos malos de la reducción del gasto.
No puedes hacer eso. Ahora hablamos de dos sectores. Yo te voy a contestar a ti, pero contéstame tú alguna vez, Carlos. Alguna vez, pero ¿Qué te parece a ti el nada. aumento del gasto público de un 30% del gasto sanitario? Te acabo de explicar tu falacia fundamental. Entonces ahora déjame que continúe con la pregunta que nos hacían y después en tu turno explícame por favor qué va a pasar cuando suban los impuestos. Yo te adelanto la explicación, porque dices que no va a pasar, que nunca te explico, te lo voy a explicar. Lo que va a pasar es que vamos a tener una recuperación. Mi apuesta por el escenario en W, lo que estriba es en lo siguiente, y es que una vez que se pase el efecto rebote, no sé si es la segunda mitad del 2020 o la primera mitad del 2021, claro que va a haber una recuperación. Me parece que sí que la va a haber. Pero en ese momento es donde van a empezar a pasar las cuentas. Y en cuanto empiecen a pasar las cuentas, lo que vamos a tener es una subida de impuestos. Y la subida de impuestos no es neutral. Es decir, no es que uno pueda decir, bueno, subimos los impuestos y como dicen los socialistas, solamente van a pagar los ricos. Es decir, este camelo claro que no. No van a pagar los ricos, lo va a pagar el conjunto de la economía y entonces vamos a tener una recaída en la actividad económica. Por eso mi apuesta por la W es precisamente por eso, precisamente por lo que tú dices, porque aquí lo que va a pasar es que van a tener que subir los impuestos y si suben los impuestos vamos a tener una recaída de la actividad económica. Así que la predigo ahora, y es fácil porque lo estamos viendo, pero predigo también una recuperación y después, precisamente porque van a venir tus amigos políticos a subir los impuestos, entonces vamos a tener una recaída. Por eso, porque la subida de impuestos no es neutral. Me perdonáis un momento, es que ha sido citar los impuestos y la audiencia se activa bastante, lógicamente. ¿Por qué será? Lógico y normal. Entonces, Irene, ¿nos cuentas un poco qué cuentan por ahí nuestros conectados? Bueno, sí que tenemos un debate sobre el gasto público y pregunta a Diego Antoñanzas si hay que adelgazar el gasto público, por dónde hay que recortar, dónde hay medidas que recortar. Y le preguntan a José Carlos Díez que si fuese el gestor de la situación, ¿a qué nivel, qué es lo que haría? Y otra pregunta más que tenemos, que dejó aquí abierta, que nos quedó pendiente de la charla anterior, es ¿las clases medias van a desaparecer? ¿Corren riesgo en esta crisis? Bueno, yo creo que engancha a muchos. Si os parece, José Carlos como gestor, cualquiera de vosotros toma el de las clases medias y al final compartimos una reflexión de dónde salen un poco los recortes necesarios para financiar el gasto público. Bueno, primero, una aclaración histórica que no debería, pero bueno, porque Carlos Rodríguez Brown es profesor de historia, pero ¿no? Se lo recordaré. El primer país en introducir una regla de estabilidad presupuestaria en su constitución fue Suecia y lo hizo un partido socialista en 1934, 2 años antes de publicarse la teoría general de John Keynes, ¿no? Y básicamente el que defiende una intervención del Estado en una economía de mercado, ¿no? Como era el Partido Socialdemócrata sueco, o sea, no en contra de los marxistas y de los comunistas, ¿no? La socialdemocracia se salió del movimiento comunista para defender la economía de mercado, defendía que había determinados déficits que el mercado no cubría. Por ejemplo, ¿no? La cobertura sanitaria en una pandemia mortal. Masiva, ¿no? Como es el caso de los Estados Unidos de América, donde la revolución neoconservadora fue a un modelo de aseguramiento de riesgos como el que decía Álvaro Nadal, ¿no? Que ha dejado al 20% de la población sin seguro sanitario. ¿Qué ha hecho el Partido Republicano y la derecha americana en esta pandemia? Cargarse las leyes de Reagan, hacer universal el seguro de salud y cubrir toda la cobertura sanitaria de todos los ciudadanos de Estados Unidos. ¿Para qué? Para reducir la tasa de mortalidad, ¿no? Por lo tanto, eso tiene una prioridad en el gasto, ¿no? El problema, como dice Carlos Rodríguez Brown, ¿no? Es que si tienes un gasto, que es gasto corriente principalmente, aunque esto es verdad que es un one-off y que va a, ¿no? Esperemos que no sea sistemático en todos los años, pero bueno, ¿no? Tú tienes que financiarlo con ingresos corrientes, ¿no? Y eso es lo que en España no pasa desde hace prácticamente 12 años. ¿No? Desde hace 12 años tenemos un déficit estructural y sistemático entre el gasto corriente y los ingresos corrientes, ¿no? Entonces, como dice Carlos Rodríguez Brown, eso solo se puede corregir de 2 formas. Una, bajando los gastos corrientes o subiendo los ingresos corrientes, que son impuestos principalmente, ¿no? Bueno, lo que han hecho
todos los gobiernos, ¿no? Especialmente tus amigos del Partido Popular, que fuiste con ellos a la convención, Carlos, en la campaña, y te dije que te estaban engañando, es bajar los impuestos en 2015, porque dijo Rajoy que ya había dinero en la caja, y lo que hizo es financiar esa bajada de ingresos corrientes con emisión de deuda pública. Y ahora, cuando llega la crisis, como la cigarra y la hormiga, nosotros hemos estado como la cigarra tocando la guitarra, y ahora no hay dinero para financiar todo. Por lo tanto, ya paso a la pregunta del seguidor, ¿no? Que me dice qué haría yo. Bueno, pues yo ya estaría diciéndole la verdad a la gente, pero por supuesto desde el gobierno central, que tenía un diagnóstico de que esto iba a ser una crisis temporal, ¿no? Y que no iba a pasar nada y, ¿no?, de un mínimo impacto. También en la Junta de Andalucía, que está el PP, que también dijo lo mismo, ¿no? Y diseñaron un plan para 2 meses. En la Comunidad de Madrid no hay plan. O sea, yo sé que la presidenta de la Comunidad de Madrid está muy enfadada con el gobierno central, pero no sé qué leches va a hacer ella en Madrid, ¿no? Porque yo creo que nos ha enterado que ya no es la community manager del Partido Popular, que es la presidenta que gestiona un presupuesto 1000 millonario. O sea, da miedo verla cuando habla, ¿no? 1000 millonario. O sea, la sanidad y la educación la gestiona ella y el transporte público también, ¿no? Y tienen que hacer un análisis de realismo todos, ¿eh? El alcalde de Madrid también, los alcaldes de todas las ciudades de España. Y si hay unos gastos que hay que priorizar, pues hay otros gastos que hay que recortar. Y evidentemente que va a haber subidas de impuestos, ¿no? Hay un libro de un compañero mío de Alcalá, que Carlos le conoce, que es Francisco Comín. Paco Comín se ha estudiado las crisis de deuda pública en España desde 1500, ¿no? Hemos tenido unas 200 default, ¿no? O sea, no está mal, ¿no? O sea, nosotros otra cosa no, pero hacer default y pagar deuda pública se nos da bien, ¿no? Lo hemos hecho toda la vida, ¿no? El problema es que después del impago de la deuda pública viene una depresión, viene una guerra civil y viene el apocalipsis, ¿no? Entonces, hay que evitar ese escenario, ¿no? Entonces, ¿cómo se resuelve una crisis de deuda pública? Y lo dice Paco Comín en su libro, desde 1500, y lo dicen, por ejemplo, los modelos de sostenibilidad de deuda, pues creciendo por encima de lo que pagas de tipos de interés. Ahí tenemos una ventaja, que estamos dentro del euro y es más fácil, ¿no? Y 2, porque los tipos de interés están más bajos, y 2, teniendo un superávit primario, ¿no? Entonces, ¿cuánto vas a tardar en llegar a ese escenario? Pues va a costar, porque la recesión va a ser muy dura, ¿no? Cuanto antes te pongas a crecer y cuanto antes tengas un superávit primario, antes del pago de intereses, antes estarás en fase de evitar un default y un impago de la deuda, que es lo que ha llevado a España al desastre más absoluto en los últimos 200 años, ¿no? Yo creo que ese es el escenario prioritario a evitar. Javier, ¿qué te parece? Bueno, mira, yo ahora estaba escribiendo que yo me estoy aburriendo, porque el debate político aparte de todo el ruido que hace... Más en términos técnicos, pero bueno, aquí Sí, la libertad para expresar cada uno lo que penséis, desde luego la tenéis. Pero porque en realidad no nos lleva a ninguna parte, ¿no? Y claramente mi manera de interpretar esto es el coronavirus, la pandemia es como una catástrofe natural, es como un terremoto o una inundación o un huracán, solo que es especialmente grave porque afecta a todo un país, a toda la humanidad a la vez, al mismo tiempo, ¿no? Y todos los estados, incluso los estados minimalistas, y estoy seguro que Carlos y por supuesto José Carlos defienden el mantenimiento del contrato social, pues lo que hacen es socorrer a los ciudadanos afectados por catástrofes naturales y ya está. Entonces en esta interpretación lo que tendría que hacer el sector público ahora es usar su capacidad de endeudamiento, su permanencia en el tiempo, sus posibilidades de sustitución intertemporal, de gastar más ahora y para gastar menos en el futuro, para socorrer a los ciudadanos. No estoy diciendo de las empresas, pero sí estoy diciendo a los ciudadanos. Y ya está. Y en este esquema, pues desde luego que no es el momento de hablar de ninguna otra cosa que no sea el socorro de los ciudadanos. No es el momento de hablar de rentas mínimas, es el momento de hablar de rentas de emergencia. No es el momento de hablar de digitalizar la economía. No, ¿qué tendrá que ver eso? Eso era ayer, es hoy, es mañana, es siempre, es cuando cree. No es el momento de la verde que te quiero verde. Por supuesto que te quiero verde, pero ¿por qué ahora? O sea, estos planes de inversiones billonarias, ¿cuál es el fundamento de eso? Lo único que hay que hacer es darle dinero a la gente.
1.000 euros a cada español, son 46.000 millones durante unos meses, transitorio, Carlos, ¿no? Que te veo no. Durante un ratito, mientras haga falta, mientras necesitemos este apoyo de emergencia. ¿Y cómo lo vamos a pagar? Pues lo habéis dicho, si es que no hay que discutirlo mucho, pues lo vamos a pagar reduciendo gastos públicos, reduciendo otras partidas de gasto y subiendo los impuestos. ¿Y yo cómo creo que va a ser? Pues creo que va a ser que los funcionarios se van a quedar sin paga de Navidades, que se vayan pensando, que se lo vayan pensando, no creo que vaya a ser sin la paga de julio, va a haber reducción en la secuencia que haría yo para que esto tenga más venta y para que sea más aceptable, es bajar los gastos públicos, que es su principal partida, es el salario de todos los empleados públicos. Igual, como no los vas a despedir, como no vas a ajustar las plantillas, lo que vas a tener que hacer es reducirles otra vez los salarios, ya lo hemos hecho en el pasado, y subir los impuestos. Y cambiar recambiar la distribución de la renta, que por cierto me lleva a tu segunda pregunta. ¿Va a haber clases medias? Pues por supuesto que sí, siempre hay clases medias, porque la distribución es la distribución. Y si tú dices, define clase media, bueno, pues no sé, el top, no sé en qué cuantilas queremos hacerlo, entre el 20 percentil y el 80 percentil, si llamo eso clase media, siempre va a haberlo. Obviamente, el problema, la prioridad del gasto debería ser las personas más vulnerables, las personas más necesitadas y permitir y facilitar, tomar aquellas medidas que en realidad no hay que hacer mucho. O sea, lo que debe hacer el sector público ahora es socorrernos a aquellos que lo necesitemos y acompañarnos en la medida de lo posible en la adaptación a este nuevo mundo. Y obviamente, y si viene una vacuna, y por supuesto, garantizar la salud pública, porque esa es una misión del Estado, está subcontratada, está cedida completamente. La salud pública es una competencia exclusiva del Estado, ¿ok? Entonces, que haga lo que tenga que hacer para garantizar y preservar la salud pública, teniendo en cuenta una restricción muy, muy importante. El Estado no tiene dinero. El dinero es de los contribuyentes, ¿ok? Entonces, ya está. Y no tiene ni un céntimo, nada. No, porque esta idea de que el gasto público es gratis, que es obviamente disparatada. El dinero tiene un propietario, que es los contribuyentes que lo pagamos. O sea, todos nosotros. Y el sector público lo tiene que gastar colectivamente para aquellas actividades como la salud pública que tienen externalidades evidentes y que las hacemos mucho mejor entre todos que cada uno por su cuenta. Y ya está, ¿no? Entonces ese es un poco el y mi predicción, para que quede claro y que luego José Carlos la próxima no diga que yo no he dicho, digo que va a bajar los sueldos de los funcionarios y que o les va a quitar la paga extra y que eso lo vamos a ver y lo va a hacer este gobierno, lo vais a ver. No le gustará y se lo tragará el sapo, como ya es. Por cierto, que no va a ser la primera vez que un gobierno socialista le baja el sueldo a los empleados públicos, ¿ok? Y van a subir los impuestos, claro que sí. Bien, con esa conclusión, teniendo claro eso, Carlos Rodríguez Brown, o sea, ¿qué crees que debemos aplicar ese gasto público en ese modelo de rentas mínimas de emergencia, algún tipo de asistencia a los ciudadanos, pues quizás para conservar esas clases medias o para evitar ese deterioro social? ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que la subida de impuestos obviamente va a ser sobre la gran masa de la población. Es verdad que la clase media es una expresión muy, muy poco técnica. Hay un maravilloso artículo de una socióloga que se llama Francis Korn, que se llama Las clases sociales o la pereza de contar hasta 14. Es un artículo maravilloso que sacó en la revista Claves, acordándose del famoso biólogo que se llama Lichtenberg, ¿no? Que decía que el 100 pies se llama 100 pies no porque tenga 100 patas, sino porque a la mayoría de la gente le da pereza contar hasta 14. Bueno, pues las clases medias es una figura retórica para significar a la mayoría de la población. Y la subida de impuestos, naturalmente, que va a ser descargada sobre la mayoría de la población. Cada vez que los políticos nos aseguran que solamente van a pagar los ricos, pues mienten una y otra vez y ahora van a mentir otra vez. Esto por cierto, da una puerta abierta para otro debate, que es la cuestión política. A mí me parece que es muy importante el impacto que la subida de los impuestos pueda tener sobre la percepción política en la medida en que la gente perciba
de que esto de que la subida de impuestos va a ser solamente sobre los ricos es mentira. Esto puede tener algún impacto político, ¿no? En cuanto a lo que decía Javier, que hay que socorrer a la gente, lo del socorro, me permito recordarte, Javier, que una cosa es la Madre Teresa de Calcuta y otra cosa es la agencia tributaria. Está bien, está bien. Bien, lo tenemos bastante claros. Entonces, bueno, de todas maneras, yo creo que vamos a tener una pista, o deberíamos tener una pista hoy, porque hoy se supone que el Gobierno tiene que remitir tanto el Plan Nacional de Reformas como el Programa de Estabilidad a Bruselas. Tendremos alguna orientación de cómo van a ser las reformas que se van a tomar para ayudar. Yo, como vosotros, como catedráticos y demás, más allá de la ayuda a la gente que pueda admitir más o menos debates, que exigen más o menos gasto público, ¿cómo pensáis que se puede dirigir la ayuda al empresario para mantener ese tejido empresarial? ¿Creéis que se está haciendo bien con los créditos ICO, que habría que hacer otro modelo más centrado en los sectores que más lo necesitan? ¿Qué ideas? Por ejemplo, lo que comentaba José Carlos, ¿es especialmente dañada la industria automovilística, el turismo? ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Puedo decir algo? Por supuesto. Mira, el rescate lo que no podemos hacer es rescatar el pasado, porque el pasado no va a volver. Tenemos que mirar hacia adelante y empezar a pensar en el futuro. Va a haber 3 clases de empresas de aquí en adelante. Unas que han ganado mucho dinero, más gracias al coronavirus, que les ha facilitado sus planes de negocios, que les ha generado demanda para sus productos, y a estas les podemos poner sobretipos fiscales de compensación y de solidaridad, ¿ok? Otras que no van a abrir en un nuevo mundo, pase lo que pase. O sea, estoy pensando en un bar que solo tiene una barra, me parece que eso no es viable, y a esas no les tenemos que dar ningún dinero, ni un céntimo, ni nada. Lo que tenemos que hacer es facilitar su quiebra ordenada y ayudar a sus desempleados, ¿ok? No, las personas ayudamos, las empresas no las ayudamos. Y otras empresas, lo hemos comentado un poquito antes, la decisión de cerrar en el corto plazo es si los ingresos variables son mayores que los costes variables, puedes seguir abierto aunque estés perdiendo dinero, ¿ok? Que eso José Carlos lo ha apuntado antes y eso es la decisión elemental. Bueno, pues en esa parte, si tu plan de negocio es viable en un nuevo mundo con distancias cambiadas, con precios relativos diferentes, pues puede que las administraciones públicas deban ayudar a esas empresas. Lo difícil es distinguirlas. Si ahora lo que tú quieres es rescatar a Iberia, pues yo te digo, ¿qué disparate? ¿Por qué necesitamos una línea aérea? Que Iberia quiebre, a mí me da igual, esa es una empresa española. ¿Por qué tengo que darle yo un céntimo a Iberia? Que va a terminar en los bolsillos de los accionistas de Iberia. Yo no tengo que rescatar un solo accionista de Iberia. Me preocupan sus trabajadores despedidos. Pero yo no tengo por qué darle nada a Iberia, que no es una empresa española. Yo no quiero una aerolínea. Este es un poco... Y lo que vamos a ver es la tentación de rescatar sectores que no tienen sentido y yo creo que debemos, en el nuevo mundo de precios distintos, y creo que deberíamos resistir esa tentación. José Carlos, ¿qué opinas tú? Bueno, yo creo que vamos a un escenario muy, muy complicado, ¿no? Vuelvo a repetir que para España va a depender mucho de lo que pase fuera, ¿no? Tanto en los consumidores, que para nosotros son turistas europeos, ¿no? Primero, cuándo les van a dejar venir y luego cuándo van a decidir venir, eso es determinante. En el tema de las compras de coches, pues cuando los franceses, los alemanes y los británicos van a empezar a comprar coches otra vez, porque es a los que nosotros les vendemos los coches. Y luego en la parte de aquí, yo creo, no sé, me estoy especialmente preocupado por la parte financiera. Yo creo que ¿no? Llevo 5 años advirtiendo del problema de tener una deuda pública próxima al 100%, con muy poco éxito, porque nadie me hacía ni caso, ¿no? Pero evidentemente que ahora pues lo vamos a pagar, ¿no? No es lo mismo tener un shock de esta magnitud como va a tener Holanda, Alemania, Finlandia, con tasas de deuda pública del 50 o del 60%, ¿no? Que te vas a ir al 70 o al 80%, que tener un shock como el nuestro desde el 96, que nos vamos a ir al 120 seguramente a final de este año. Y, bueno, ya de Italia no quiero hablar, ¿no? Italia se va a niveles de deuda pública este año del 160 o por ahí, ¿no? Bueno, eso es insostenible, ¿no? Evidentemente que Italia necesita un plan de intervención rápido y
algún tipo de reestructuración de deuda, ¿no? Que al final el rescate del Mende no deja de ser una reestructuración, ¿no? Cambias deuda de corto plazo por deuda de largo plazo del MEDE, ¿no? Y ese es un escenario muy complicado políticamente, ¿no? Yo creo que va a ser una crisis muy dura. Creo que hay que decirle la verdad a la gente, porque, ¿no? Yo creo que todos los políticos están mintiendo, ¿no? Y me gustaría que los economistas no mintamos tampoco, ¿no? Si hay 9 millones de pensionistas, ¿no? Y son los mayores votantes del Partido Popular y del Partido Socialista, y el agujero del gasto estructural y del déficit estructural está en las pensiones, pues evidentemente que puede haber algún tipo de recorte, pero eso va a quedar, ¿no? Y si no hay un cambio político y social que permita reducir ese gasto, como pide Carlos Rodríguez Brown, yo lo que digo es que eso no lo puedo controlar, es que tiene que haber un aumento de impuestos, y ya anticipo que gobierne el que gobierne, me da igual el partido que esté en España, seguramente el año que viene, ¿no? Porque no conviene meterlo en medio de la recesión, la subida de impuestos. El IVA va a estar al 24 o al 25%, ya os lo anticipo, pero me da igual quién esté gobernando, ¿no? Recuerdo que la mayor subida de impuestos, ¿no? Pero bueno, por recordarlo nada más, que se nos olvida, la mayor subida de impuestos en España desde Isabel la Católica la hizo el Partido Popular en 2011. O sea, la tasa marginal de la renta en el tipo de los ricos, como dice bueno, pero el tipo de los ricos, ¿no? Izquierda Unida en la campaña del 2011 dijo que subiría el tipo máximo marginal al 50%. El PP lo subió al 52%, ¿vale? Por encima de la propuesta de Izquierda Unida, ¿no? Entonces, no hagamos demagogia, ¿no? Hay que tener un superávit estructural cuanto antes, y o se recortan pensiones, que yo no lo veo porque estamos hablando de 9 millones de votantes y votan, y esto es una democracia, ¿no? O se suben los impuestos para cubrir ese gasto estructural. Si no hacemos eso, los bonistas huirán, tendremos una crisis de deuda, ¿no? Y veremos las uvas de la ira en España, ¿eh? O sea, la alternativa es muy negativa, ¿eh? Si hacemos lo que hay que hacer, lo pasaremos mal, pero yo creo que el euro no se va a romper, que Angela Merkel va a reaccionar, que vamos a tener eurobonos, integración europea y paquete completo, y España, como ha demostrado desde el año 60, volverá a salir de la crisis y nos reinventaremos, ¿no? Y será muy duro, pero ahora, si empezamos a hacer lo que hemos hecho antes del 60 y volvemos a impagar la deuda y a hacer tonterías con las crisis fiscales, pues evidentemente tendremos escenarios muy negativos en España. Carlos, escenarios negativos, vamos a mirar hacia el futuro, cómo afrontamos esto, hacia dónde dirigimos el gasto que tengamos, del que podamos disponer. No sé si se vendrá del MEDE, por cierto, el MEDE sin condicionalidad de los coronabonos, o de dónde vendrá, pero a dónde lo dirigimos para que sea productivo. Fijaros que en la pandemia ha florecido la retórica bélica y todo el mundo habla en términos de guerra, ¿no? Es evidente que no es así, no estamos en una guerra, aunque ha habido trágico número de miles de muertos, son incomparables a los muertos que suceden en una guerra de verdad, como bien sabemos en Europa, ¿no? Pero fijaros que incluso cuando hay una guerra de verdad, lo que impresiona es la capacidad de recuperación que tienen las economías, ¿no? ¿Cómo pudo recuperarse Alemania en los años 50? O sea, ¿cómo pudieron hacer eso? Cuando además hay que ver lo que eran las guerras antes. Es decir, las guerras estribaban en dejar a los países arrasados. Es que hay que ver lo que son las imágenes de las ciudades alemanas. Millones de muertos. Todo. Y los países salen adelante. ¿Cómo hacen eso? Pues probablemente porque tienen un entramado institucional que garantiza que el trabajo de la gente pueda desarrollarse en condiciones de paz, justicia y libertad, con unas tasas de recuperación que nos parecen impresionantes, pero en realidad no impresionarían a Adam Smith, ¿no? Que decía que la riqueza de las naciones era eso, no son los recursos, sino las personas, su trabajo y sus instituciones. En el momento que bloqueas su trabajo, como nos pasa ahora,
pues tienes una crisis, pero tienes todavía a las personas, tienes todavía a las instituciones, ¿no? Por supuesto que son los empresarios y los trabajadores los que nos van a sacar de esto. Yo no me atrevería a pedirle al gobierno que ayude a los empresarios y los trabajadores. Soy bastante realista y me limito a confiar en que no les hagan mucho daño. Si no les hacen mucho daño, tenemos una capacidad enorme de recuperación. Es verdad que hay una restricción, que esa restricción son las finanzas públicas. Pero las finanzas públicas, al revés de lo que dicen los socialistas de todos los partidos, no solamente en la izquierda, también en la derecha, hay muchos socialistas en el PP, que son los que dicen que no se puede bajar el gasto público. Como no se puede bajar el gasto público, tú tienes una hecatombe en la recaudación, ¿y cómo lo vas a resolver? Pues tienes un límite en el endeudamiento y la única forma de cerrar la brecha es subiendo los impuestos, ¿no? Pues yo discuto esta premisa y para eso me gustaría fijarme en los datos, no tanto en los deseos de cada uno. Mirad los datos, mirad la experiencia de los países nórdicos. Nos tocaba, José Carlos, el caso de Suecia. Me interesa muchísimo el caso de los países nórdicos porque son la refutación empírica de esta cosa que dicen los políticos, los socialistas de derechas y de izquierdas, de que no hay manera de bajar el gasto público. Pues no es verdad. Los socialistas y los conservadores, los dos, en los países nórdicos, después de la crisis de los años 70 y 80, bajaron el gasto público y bajaron los impuestos y consiguieron que las economías de esos países se recuperaran. Y no son paraísos liberales, son países, pues eso, con impuestos muy altos y toda la cantidad de cosas que no nos gustan a los liberales. Pero, me guste o no me guste, lo que sí es verdad es que llegaron a un punto de subida del gasto público en donde lo empezaron a bajar. Y cuando lo empezaron a bajar, empezaron a recuperar la economía. Esperemos que esa lección la podamos aprender quizá antes de llegar a ese nivel crítico de gasto público sobre el PIB. Me parece muy, muy inteligente lo de mirar los datos, Carlos. Y ahora que está tan de moda lo de vamos a escuchar, me gustaría también que Irene, si tenemos tiempo, nos digas alguna pregunta más que nos dicen las personas que nos están oyendo y las que intentamos contestar muy rápido, si os parece, y damos por finalizada la ronda. Y luego, ya para terminar, si queréis, compartimos los últimos datos, que es lo que opina la gente que nos ha estado viendo del debate que hemos tenido y de las preguntas que nos hemos hecho. ¿Nos cuentas, Irene? Bueno, hay muchas preguntas, pero todas más o menos vienen a preguntar lo mismo, así que voy a leer una sola. ¿Cómo es posible que la solución siempre sea subir los impuestos? ¿No sería mejor dejar de intervenir tanto en la economía privada e iniciar una gran reconversión de la administración pública? Esa pregunta no es de mi mamá, porque mi mamá se murió, ¿eh? 1 minuto para cada uno, si os parece. Y contestamos a esta persona y a todas las que se sientan representadas en la pregunta. Empezamos, pues mira, Javier, te tengo aquí de apertura siempre. Bueno, pues es que no es verdad que lo de siempre, de esa pregunta, objeto a varias cosas. La primera es siempre, unas veces hay que hacer las cosas de una manera y otras de otra. Yo sigo pensando e interpretando esta crisis como una catástrofe natural que requiere un socorro que en este caso va a ser absolutamente monumental, que va a ser de una cuantía sin precedentes, y eso requiere recursos de todos, que requiere recursos de la sociedad, o sea, recursos de los contribuyentes, antes o después en el tiempo. Creo que afortunadamente es temporal esto, o sea, y ahora no quiero entrar a discutir de si una vez que es temporal se hace permanente o no. Me preocupa, igual que a José Carlos, el problema del gasto público estructural. Me parece que Bruselas nos ha hecho un flaco favor consintiéndonos de esta manera el exceso de endeudamiento y tener un déficit estructural que claramente está por encima de ese déficit que, por cierto, a los enarboladores de la Constitución española, hoy por hoy la Constitución española dice que tenemos que tener un déficit estructural cero, y eso parece ser que en ese artículo no le conviene, que es el 135, por cierto, para el que lo quiera leer, parece que se les ha olvidado, ¿no? O sea, que nos hemos olvidado de ese artículo. Entonces, no creo que eso sea la solución siempre. Creo que en este momento me parece que debemos de ser solidarios y que la manera de hacerlo
es en algún momento de esta secuencia y de una forma transitoria, insisto, tiene que ser transitorio tienen que ser ayudas, no tiene que ser aumentando el gasto público, no tenemos que hacer un plan E, ni ninguna cosa disparatada, ni un megaplan de inversiones, todo esto sobra. Tenemos que ayudar a los que lo necesiten y contribuir a que la economía se adapte a esta nueva situación y que el sector privado nos saque adelante. Al final mi comentario es que nunca llovió que no escampara y esta vez tampoco, ¿no? O sea, nos cuesta trabajo verlo ahora, pero yo estoy seguro que va a escampar. Es de agradecer, así para cerrar. José Carlos, dinos que tenemos un paraguas o algo. Bueno, yo lo he dicho, sí, estoy lanzando un fondo de capital riesgo, hoy justo he estado con el diseñador ya para preparar el cuaderno de venta y voy a invertir en España, o sea que fíjate si tengo confianza en el país, pero es verdad que prácticamente es un fondo patriótico porque vamos a ir a ver empresas que hace 6 meses ni nos habrían recibido y que ahora están en una situación dramática y que vamos a intentar, sobre todo, seleccionar, como decía Javier, lo bueno, ¿no? Y lo que de verdad va a tener demanda en el futuro, que puede ser global, escalable, con una capa de innovación, ¿no? Que yo creo que hay muchas empresas en España y que tienen que ser la prioridad y que es donde nos vamos a focalizar, ¿no? Y luego, bueno, puntualizar un poco a Carlos mirando los datos, que es lo bueno del Internet ahora, que es todo rápido. Me he bajado la base del Fondo Monetario, Carlos, de Suecia desde 1980 y solo han bajado el gasto público un año, en 1996, y lo subieron al año siguiente al mismo nivel. No, estás hablando de consumo público. Estás hablando de consumo público con casi total seguridad. El gasto total de administraciones públicas en Suecia bajó casi 20 puntos, del 72 al 20. Ahí no tienes transferencias. Ahí no tienes transferencias. No ha habido recorte. No, es el gasto total. El expenditure, eso no está en la base. Bueno, da igual. Ok, never mind. Ya. La paso luego. En coronas suecas. Tengo que irme a escribir un artículo. Os dejo a los dos discutiendo, me voy. En coronas suecas la bajada fue mínima. Lo que ha habido es que congelas el gasto público con un crecimiento inferior al crecimiento del PIB nominal y el crecimiento y el tiempo se hace la reducción del gasto estructural, ¿no? Pero bueno, sin acritud, eso es lo que introdujeron los socialistas suecos en 1934, que es lo mismo que el 135 de la Constitución española, que solo también, por puntualizar a Javier, entró en vigor este año, porque ¿no? entraba en vigor en 2020 y no computa en las recesiones, ¿no? El artículo dice, o sea, que este año no hay que cumplirlo, pero habrá que cumplirlo. Y por poner un ejemplo de lo que es la regla de los socialistas suecos del 34, ¿no? Y la regla de los socialistas con el PP en 2011 en España, a los ayuntamientos que sí se les aplicó la regla de gasto han podido ahorrar y ahora tienen 30.000 millones de euros en liquidez para afrontar esta crisis y no van a tener un problema de financiación y de endeudamiento, ¿no? Donde está el gasto estructural que no se ha tocado, que es comunidades autónomas y el gobierno central y la seguridad social, pues ahora va a haber problemas y va a haber que recortar gasto porque no va a haber que dar otra, ¿no? Pero bueno, lo importante es crecer y que el gasto crezca por debajo del PIB nominal, esa es la clave. Bueno, si me dejáis tener la opinión de Carlos, porque si no se nos quiere ir a escribir y yo quiero que escuche. Me tengo que marchar. O sea que la última pregunta, ¿cuál era? Dilo rápido. Simplemente es decir, cómo dirigir ¿cómo era, Irene? Perdona que se me ha ido. Bueno, lo que se está preguntando es que si en lugar de subir impuestos no se puede reestructurar la administración pública, reducir cargos, reducir estructura. Sí, la respuesta es que sí. Bien, me gusta, contundente, claro. Así te podemos despedir y podemos compartir un poco contigo qué ha opinado la gente que nos estaba viendo, Irene. Aprovechemos que hemos tenido un montón de gente conectada que nos están aportando sus opiniones respecto al debate que hemos mantenido. Pues les preguntamos por el pronóstico que consideran más probable y se mueve bastante igualado, un 38% de los dos, entre el segundo escenario del Banco de España, una caída del 8,7%, y el tercero, una caída del 13,6%, los dos con un 38%. Es decir, que están opiniones muy divididas como en el webinar que hemos mantenido. Pero no la optimista. La optimista está muy, muy bajita. Bien. Tenemos otra pregunta, que es ¿cuál es la prioridad para recuperar la economía? Pues hay acuerdo en que hay que ayudar a las empresas a recuperar la oferta, ayudarles con la liquidez, con un 55% de los votos y un 37% para ayudar a las personas.
Y ya la última pregunta que hicimos, que fue, ¿estás de acuerdo con el plan de desconfinamiento? Pues la respuesta mayoritaria es que antes de levantar el confinamiento hay que tener más datos, con un 50% de los votos. Bien, bueno, tenemos una audiencia muy prudente, muy moderada, como todos nuestros ponentes, a los que yo quiero darles las gracias por su pasión con la que han vertido todas sus opiniones, el rato que nos han dedicado, lo divertidos que nos han hecho este rato, habernos recomendado comprar coches y contratar másters, lo cual es todo muy positivo para la economía española. Que les haga bien el artículo a don Carlos Rodríguez Brown. José Carlos, que vaya bien en tu nueva iniciativa, y Javier Díaz Jiménez, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, un placer. Gracias a todos. Suerte, cuidaros mucho. Hasta pronto. Doy paso a